Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta nueva jornada de la Simulación Internacional de Mediación y Arbitraje SIDMA en su sexta edición. Desde el comité organizador agradecemos a Gabriel Marcano y Mariana Zavala, miembros del escritorio Romar Maritime Lawyers, Fernando Sanquírico del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila y Jorge González Carvajal por su valioso aporte en la redacción de este caso SIDMA 2025. También extendemos nuestro reconocimiento a los patrocinantes de esta edición: patrocinantes Plata, Villalba, Morales, Rueda, Hermosillo, De Santolo y Asociados; patrocinantes Bronce, Mempa, Mendoza Palacios, Acedo, Borges, Páez, Pumaricía, Tinoco, Travieso, Planchar y Núñez, La Feo Baica, Viso, Rodríguez, Cotín, Medina, Ramírez y Asociados, y Exalegal. Por supuesto, agradecemos profundamente el respaldo institucional de organizaciones como Benancham, Alianza Social de Benancham, Revista de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Revista MARC, Asociación Venezolana de Arbitraje, Asociación Venezolana de Derecho Marítimo, Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila, la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología, INVEDET, Club Español e Iberoamericano del Arbitraje y el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje SICA. En esta fase semifinal queremos felicitar especialmente a los equipos que han logrado avanzar. Gracias a su dedicación y esfuerzo es que han podido seguir adelante con todas las etapas de esta competencia. Y a pesar de los desafíos que se han podido presentar, ustedes han seguido siempre adelante con todos los retos que le hemos puesto. Bueno, asimismo, queremos agradecer a los árbitros de esta audiencia, que, quienes sin ellos y sin los participantes, pues este tipo de iniciativas académicas no se podrían realizar. Ahora bien, voy a proceder a presentar los roles de los equipos. Por su parte, el equipo número 21 va a ser el equipo demandante y el equipo número 11 va a ser el equipo demandado. Ahora, el panel arbitral de esta audiencia está conformado por tres árbitros. En primer lugar, tenemos a la doctora Leisbeth Berríos. Ella es abogada egresada con honores de la Universidad Central de Venezuela, donde actualmente cursa la especialización en Derecho Mercantil. Es miembro incorporado de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, SOVEDEM, y forma parte del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Completó el programa de estudios avanzados en arbitraje de inversión en Arbanza, y su práctica profesional se centra principalmente en derecho mercantil, resolución de disputas y el sector de energía, oil and gas. Por su parte, tenemos a la doctora Cindy Di Felice. Ella es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, licenciada magna cum laude en estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela, ostentando el primer lugar de la promoción. Además, es especialista summa cum laude en Comercio Internacional, mención Derecho Marítimo de la Universidad Marítima del Caribe, ostentando el primer lugar de la promoción. Es Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica por excelencia académica y mención de honor a la tesis destacada. Es miembro titular de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y se ha desempeñado como profesora de Derecho Marítimo Internacional Privado en la Universidad Marítima del Caribe de Venezuela. Adicionalmente, como profesora de Derecho, Relaciones Internacionales y Negociación Internacional en la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios Jurídicos Empresariales Euroamericanos en España. Por último, tenemos al doctor Lubin Chacón. Él es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con una maestría en leyes, Derecho Marítimo, en la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Es socio de la firma de abogados Benzo Pérez Matos, Antacli y Watts, y se ha dedicado al ejercicio profesional principalmente en el sector corporativo, asuntos del derecho de la competencia, protección al consumidor, arbitraje y litigio. Adicionalmente, es miembro de la International Bar Association y es árbitro del SEDCA, e igualmente colaboró en la redacción del primer reglamento del SEDCA. Ahora bien, voy a proceder a recordarles algunas normas de acuerdo a lo que establece el Reglamento General de SIDMA. Cada equipo va a poder intervenir en tres oportunidades. Va a tener 15 minutos para sus alegatos principales, 10 minutos
para la réplica y dúplica. Y por último, tendremos una ronda de preguntas por parte del tribunal. Les recordamos que no están aceptadas preguntas entre los equipos y solo podrán intervenir dos miembros por cada fase, es decir, dos miembros para la etapa de los alegatos iniciales, dos miembros para la réplica y dúplica y dos miembros para la ronda de preguntas. Sugerimos que al momento de hablar tengan sus cámaras y micrófonos encendidos y cuando otro de sus compañeros del equipo contrario esté interviniendo, por favor mantengan sus micrófonos apagados. Dicho esto, si tienen alguna pregunta, este sería el momento ideal. Únicamente queríamos informarle al tribunal y al comité organizador de que por fallas técnicas vamos a estar utilizando un micrófono y una cámara diferente. Ok, está bien. Bueno, yo creo que podemos dar inicio a la audiencia. Vamos a iniciar con los 15 minutos de alegatos de la parte demandante. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días, honorable tribunal arbitral, compañeros de la contraparte. Mi nombre es Sara Pocasangre y el día de hoy comparezco junto con mi compañera Marta Barrera en representación de nuestro cliente Energy Supply Solution, el cual denominaremos de aquí en adelante como Energy. Y también compadecemos a favor de Seguros Carga Venezuela, el cual será presentado durante nuestra argumentación como la aseguradora. Yo abordaré los puntos procesales de la disputa, mientras que mi compañera Marta abordará los puntos sustanciales. Mi exposición se dividirá en 3 puntos que consideramos que son fundamentales para la presente audiencia, siendo el primero la cláusula arbitral que otorga competencia exclusiva a este tribunal para conocer del caso. El segundo, la lex arbitri y el consentimiento expreso que incluye el efecto en los no signatarios. Y el tercero, el reglamento aplicable y la validez de la medida cautelar decretada. Antes de empezar con mi argumentación, me gustaría mencionar una frase. Como bien recordaba Redfern y Hunter, un arbitraje sólido es un arbitraje que empieza siempre con la claridad de su jurisdicción. Es por eso, honorables árbitros, que procederé con mi primer punto, el cual, como lo mencioné anteriormente, tiene relación a la cláusula arbitral. El contrato de compraventa, en su cláusula número 12, establece cosas claras. CEDCA, C de Caracas, idioma español, pero además esa misma cláusula otorga competencia, además esa misma cláusula extiende el arbitraje a aseguradoras, reaseguradoras y cualquier tipo de tercero que participe en la cadena de logística. Los hechos del caso lo demuestran bastante bien. International Caribbean Mining contrató a Blue Roots Venezuela para transportar la carga y permitió que Japan Petroleum Company reafirmara y comercializara el crudo. Además, ambos participaron activamente y se beneficiaron directamente de la transacción. La jurisprudencia internacional lo respalda. Y es que el laudo número 177668 estableció que un no signatario queda ejecutado el contrato mediante un convenio arbitral. En América Latina, el CAM de México, en su caso 01 del 2013, confirmó que la existencia a una filial que participó en la operación. Y es que, señores árbitros, quien toma los beneficios del contrato no puede huir ni de sus obligaciones ni de los derechos que se derivan del mismo, porque la cláusula los va a alcanzar. En segundo punto, honorables árbitros, vamos a entrar ahora al segundo punto, el cual es la lex arbitri y el consentimiento. La ley de arbitraje comercial venezolana es la columna vertebral de este proceso. Su artículo 6 establece que el acuerdo debe constar por escrito. Su artículo 12, que el arbitraje institucional se rige por el reglamento del centro. Su artículo 26 establece que el tribunal puede decretar medidas cautelares. El consentimiento, como todos sabemos, es un pilar fundamental dentro del arbitraje. El Linden Case AAA del 2011 lo reitera, ya que establece, y me permito citar, que el consentimiento puede ser expreso o interferirse de la conducta de terceros en la ejecución. Además, este punto es reafirmado por la doctrina de Gaillard y Savage, el cual lo explica de la siguiente manera. El consentimiento puede manifestarse en los hechos. Y aquí, en este caso, tanto Blue Roads Venezuela como Japan Petroleum Company no fueron únicamente espectadores, ya que ejecutaron la operación de logística y se beneficiaron de ella.
En el arbitraje, el consentimiento no siempre debe firmarse con tinta. A veces también se firma con las acciones, como es en el presente caso. Honorables árbitros, finalmente vayamos al tercer punto, el reglamento aplicable y la medida cautelar decretada. El reglamento de SEDCA del 2020 es el vigente al inicio del procedimiento y en su artículo 13.1 otorga a este tribunal plena competencia para decidir sobre su jurisdicción y el alcance del convenio arbitral. En cuanto a la medida cautelar, recordemos que este es un mecanismo previo destinado a garantizar el laudo final. Que este no quede sin efecto. Los hechos respaldan esto. International Caribbean Training autorizó la descarga provisional de crudo en el puerto de Yokohama. Nunca se emitió un no bill of landing a favor de nuestro cliente, Energy, y permitió que Japan Petroleum Company reafirmara y comercializara con el crudo. Esta conducta justifica la medida cautelar decretada, ya que se cumplen con dos requisitos. El fumi iuris, ya que hay una apariencia de un cumplimiento contractual, y el per curiam mora, ya que existe el riesgo de la dilapación de los actos. Esto también se confirma con jurisprudencia, y es que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chile, en su caso 17 del 2015, establece que procede decretar un embargo cuando el riesgo de frustración del laudo es evidente, como lo es en el presente caso. Me gustaría mencionar que la medida cautelar no es un castigo, es el faro que ilumina la ruta para que el laudo no se quede sin efecto. Honorables árbitros, con esto termino mi presentación en cuanto a los aspectos procesales. Y me gustaría mencionar, antes de cederle la palabra a mi compañera, que el arbitraje sobrevive cuando su jurisdicción se afirma y sus decisiones se hacen cumplir. Con esto, cedo la palabra a mi colega Marta Barrera, quien desarrollará los puntos sustantivos de la controversia. Muchísimas gracias. Honorable Tribunal Arbitral, como me presentó mi colega, mi nombre es Marta Barrera y estaré presentando la parte sustancial en la cual comparezco en nombre de Energycom para exponer cómo la demandada International y la empresa vinculada Routes incurrieron en incumplimientos tan graves que no solo frustraron la operación patada, sino que lesionaron la confianza que sustenta al comercio internacional. Y no se trata de un caso menor. Se trata de un contrato de compraventa internacional de crudo bajo modalidad CIF Shanghái, un contrato que exigía, como todo contrato CIF, no solo la entrega física del producto, sino la entrega de la documentación indispensable para disponer de él. Y es precisamente allí donde se revela la magnitud de las faltas, las cuales las señalaré en los siguientes 3 puntos. Como primer punto, el derecho aplicable. Como segundo punto, los incumplimientos contractuales por ICT y BRD. Y como tercer y último punto, la extensión de la cláusula arbitral. En relación al primer punto, el derecho aplicable, las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, pactaron expresamente en su cláusula 11 que este contrato se regiría por la Convención y de forma supletoria por la legislación mercantil venezolana. Esto significa que, aunque Venezuela no es Estado parte de la Convención, su aplicación es válida porque el artículo 6 de la Convención lo permite y porque rige el principio pacta sunt servanda, que es decir, que lo pactado obliga. Y la práctica arbitral también es clara en este punto. El laudo de la Cámara de Comercio Internacional 8128 de 1995 y la Corte de Apelación en el caso Society Cone Elevators confirmaron que la Convención aplica cuando las partes así lo deciden, incluso si no forma parte del derecho interno. Además, el contrato incorporó los Incoterms de IF 2020 que refuerzan las obligaciones del vendedor, entregar la mercancía, el bill of landing, la póliza de seguro y garantizar la trazabilidad logística. Este es, honorables árbitros, el marco jurídico que debe guiar su decisión. En relación al segundo punto de los incumplimientos de ICT y BRD, en este marco los hechos hablan por sí mismos. International no emitió un nuevo bill of landing tras el desvío del buque a Yokohama. Alteró unilateralmente la ruta pactada. Omitió entregar documentación válida, guardó silencio ante la notificación formal enviada por Energy y, lo más grave,
permitió que un tercero dispusiera del crudo sin legitimización documental. Señores árbitros, ¿y esto qué significa en términos jurídicos? Que se configuró un incumplimiento esencial según el artículo 25 de la Convención. El Bill of Lading no se trata de un simple papel. Es el documento que representa la propiedad sobre la mercancía. Sin él, el comprador queda imposibilitado de ejercer control, de reclamar al transportista, de cobrar el seguro. Sin él, el contrato se vacía de contenido. Y el artículo 34 de la Convención también es clarísimo en este aspecto. El vendedor está obligado a entregar la documentación en la forma y momento estipulados. ICT no lo hizo y al no hacerlo, privó a SS de sus derechos más elementales. La entrega del Bill of Lading está expresamente estipulado en el contrato de compraventa entre las partes según su cláusula 3 y 7, en la cual se señala la obligación de International de entregar los originales de Bill of Lading, dado que expeditó un juego completo de 3 copias, resultando en una contundente negligencia y señalización de mala fe tanto de Routes como de International al alegar una presunta pérdida de estos. No solo argumentar lo previo, sino el no emitir un nuevo Bill of Lading tras el desvío. Más aún, cuando SS notificó formalmente la irregularidad, ICT guardó silencio. Ese silencio quebrantó los principios de buena fe, lealtad y cooperación que recoge el artículo 7 de la Convención y el artículo 1160 del Código Civil venezolano. Y esto supuso un daño doble. Se frustró la finalidad del contrato y se dejó inoperante la cobertura de seguro marítimo que estaba diseñada para un trayecto CIF hasta Shanghái, no para una entrega irregular en Yokohama. Ahora bien, no solo ICT incumplió, Routes también es responsable. Routes permitió la descarga del crudo en Yokohama sin exigir un Bill of Lading válido. Su conducta no fue neutra. Facilitó la entrega irregular y consolidó el daño. Esto se establece en el artículo 1185 del Código Civil venezolano, en el cual establece que quien causa un daño por negligencia debe repararlo. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Routes, al actuar sin la debida diligencia, incurrió en responsabilidad extracontractual. En relación al último punto de la extensión de la cláusula arbitral, la respuesta se encuentra en la cláusula 12 del contrato, que prevé que la cláusula arbitral se extiende a filiales, matrices y terceros que participen en la cadena logística. No se trata de una interpretación forzada, sino de la aplicación de la práctica arbitral internacional. El ICC Case número 17.768 reconoció que una empresa no signataria puede quedar sujeta al arbitraje si participa activamente en la ejecución del contrato. Lo mismo sostienen tribunales como el Federal Suizo y las doctrinas como Gaillard y Bani Fatemi. El consentimiento al arbitraje puede deducirse del comportamiento. Y aquí tanto Japón como Routes participaron directamente en la ejecución contractual, uno en la logística, otro en la refinación y comercialización del crudo. Su vinculación al arbitraje es incuestionable. Por todo lo expuesto, solicitamos respetuosamente a este tribunal que como primer punto declare que International incurrió en incumplimientos esenciales al contrato de compraventa. Como segundo punto, que declare que Routes incurrió en responsabilidad extracontractual. Y como tercer punto, que ordene el pago solidario de $20 millones correspondiente al 22% restante del valor de la carga y al lucro cesante, reconociendo así el derecho de Energy al lucro cesante según la cláusula 9 del contrato de compraventa. Como cuarto punto, que ordene a International a pagar el 80% del valor de la carga, es decir, $44.200.000 estadounidenses a la aseguradora Segucar, según la cláusula segunda del contrato de compraventa a todo riesgo sobre carga marítima. Y como quinto y último punto, que International sea condenada al pago de las costas procesales y honorables árbitros. Este caso no se trata de una mera desviación logística, se trata de una ruptura fundamental del contrato. International privó a Energy de la mercancía y de la documentación indispensable. BRB consolidó el daño al actuar sin diligencia. Ambos quebrantaron la confianza que sostiene al comercio internacional. La convención, la legislación venezolana y la práctica arbitral internacional son claros.
Cuando un incumplimiento priva al comprador de lo que tenía derecho a esperar del contrato, estamos ante un incumplimiento esencial que habilita la resolución y la indemnización total de daños. Por ello, confiamos en que este tribunal hará prevalecer el principio de pacta sunt servanda, la buena fe contractual y la seguridad jurídica internacional, otorgando así la razón a Energy Supply Solutions. Con esto doy terminada mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a la parte demandante. Vamos a proceder ahora con los 15 minutos de la parte demandada. Buenas tardes, solicito permiso para compartir diapositivas. Adelante. Energy Solution, la empresa que tenía la obligación de pagar el pago de la mercancía. Blue Rose Venezuela, la empresa que extravió el Bill of Lading y decidió no emitir uno nuevo. Además, decidió eh, desviar la derrota autoritariamente. Japan Petroleum, la empresa que decidió aprovecharse de las relaciones comerciales que tenía International Caribe Trading para refinar, comercializar el petróleo y aprovecharse de los beneficios económicos. Nosotros somos el equipo número 11 en representación de International Caribe Trading y a lo largo de la presente intervención abordaremos los siguientes puntos. En primer lugar, tenemos las cuestiones procesales, el convenimiento con la parte demandante, la jurisdicción, la sede del arbitraje. A su vez, con la extensión de la cláusula arbitral, en ella tenemos la participación activa de Blue Rose Venezuela, la conducta contradictoria de Japan Petroleum, a su vez, la solicitud de medidas contra Blue Rose y Japan, y ahora tenemos el derecho aplicable, la inaplicabilidad del derecho SIX, de la aplicación de los principios de unidad. Seguiremos con la recusación de los árbitros, abordaremos el fondo de la controversia, vamos a la reconvención, posteriormente las medidas cautelares y finalmente el petitorio. Antes de comenzar a hablar de las cuestiones procesales, es importante que los árbitros tomen en consideración que la parte demandante está asumiendo hechos o diciendo hechos que no se encuentran entre los hechos materiales del caso. Espero lo tomen en consideración porque han mencionado cosas que no son así, que no se reflejan en los hechos materiales del caso. Ahora sí, tenemos las cuestiones procesales. En el convenimiento con la parte del mandante, en la jurisdicción y en la sede del arbitraje. Convenimos en cuanto a esto. A su vez, convenimos en la extensión subjetiva de la cláusula arbitral a Blue Rose Venezuela y a Japan Petroleum. No por el argumento que utilizan, sino que nosotros consideramos que se le debe extender a la cláusula arbitral por una serie de teorías, jurisprudencias y finalmente por consulta obligatoria que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. De la incorporación por referencia que tiene Blue Rose Venezuela y la teoría de los actos propios que tiene Japan Petroleum. El artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial señala el principio pacta sunt servanda y el principio de la relatividad del contrato. En este caso, solamente el contrato crea obligaciones a quienes la suscriben. Sin embargo, esto ha ido cambiando por la jurisprudencia y la doctrina. Tenemos la sentencia of Court of Appeal for Second Circuit in Reg Thompson contra American Arbitration Association. Allí se recogen 5 supuestos de extensión a las partes no signatarias. Entre ellas tenemos la incorporación por referencia, tenemos la participación activa y la doctrina de los actos propios, entre otras más, pero solamente nos enfocaremos en ellas. A su vez, estos supuestos son recogidos en la legislación peruana, específicamente en el decreto legislativo número 1071. Ahora tenemos la participación activa de Blue Rose Venezuela. Nuestra empresa le delegó las obligaciones en cuanto a la gestión del embarque, traslado y desembarque en concreto. Sin la participación activa de Blue Rose Venezuela, el contrato de compraventa principal no pudiese haber sido ejecutado, aunque si atendemos a los hechos del caso, fue ejecutado totalmente defectuoso y negligentemente por parte de Blue Rose Venezuela. A su vez, hay cláusulas espejo. La cláusula novena del contrato de fletamiento entre nuestra representada y Blue Rose Venezuela es la misma que la cuarta del contrato principal. La cláusula 14 del contrato de fletes es la misma que la séptima del contrato principal. Esto sucede con la cláusula octava y la cláusula 13. Además, la cláusula 11 del contrato, la cláusula 12 del contrato principal establece que todas las empresas que suscriban contratos que se adhieran al contrato principal
o que de allí deriven deberán obligatoriamente ir a la jurisdicción arbitral. En virtud de lo anterior, se le debe extender a la cláusula arbitral tanto por la participación activa y por la incorporación de referencia a Blue Rose. Ahora tenemos la conducta contradictoria de Japan Petroleum, mejor conocida como la de los actos propios, o en el derecho anglosajón la teoría Stoppel, que se basa en que una empresa no puede conocer con la mano izquierda lo que acepta con la derecha. En este caso, Japan Petroleum tiene una conducta que genera confianza y que demuestra la aceptación de los beneficios del contrato. Japan Petroleum aceptó la descarga provisional, totalmente provisional. Luego ellos deciden refinar, comercializar y vender el petróleo que les fue conferido en una descarga totalmente provisional para la salvaguarda de la tripulación y del petróleo. Posteriormente, ellos tienen una conducta negativa a arbitrar. Ahora ellos aceptan los beneficios del contrato, pero quieren repudiar el foro arbitral. Y para concretizar toda esta doctrina, es la misma conducta de los dos supuestos anteriormente mencionados que tiene Japan Petroleum. En virtud de lo anterior, se le debe extender la cláusula arbitral a Japan Petroleum. A su vez, solicitamos medidas cautelares contra Blue Rose Venezuela y contra Japan Petroleum. Solicitamos una medida cautelar anti-Shuren y Jackson contra las empresas anteriormente mencionadas en virtud de salvaguardar este foro arbitral y la jurisdicción. Ahora debemos abordar el derecho aplicable. La Convención de Viena, si bien es cierto, fue pactada en la cláusula 11 del contrato principal, no puede ser aplicable, ya que contraviene los principios fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 7 señala que la Constitución es la norma suprema y el fundamento jurídico del ordenamiento jurídico. Es decir, ninguna norma puede estar por encima de ella, ningún particular, ninguna empresa puede estar por encima de la Constitución de la República. El artículo 154 de la Constitución señala el procedimiento obligatorio que debe seguir un tratado internacional para ser considerado ley en la República. Es de conocimiento público que la CICS jamás ha sido ratificada por Venezuela. Esto lo ha mencionado totalmente Eugenio Hernández Bretón en diferentes artículos, la profesora Claudia Madrid, que Venezuela no ha ratificado la convención. La CICS jamás ha cumplido con un procedimiento constitucional para ser considerado derecho vigente en Venezuela. Considerarlo ley aplicable sería permitirle estar por encima del poder legislativo y el poder ejecutivo, violando la separación de poderes en este caso. Razón por la cual no debe ser aplicable. En tal sentido, debe procederse como si las partes no hubieran realizado una elección de ley aplicable, o en su efecto, una elección defectuosa de derecho aplicable, en razón de la cual el tribunal siempre debe tener en cuenta los usos y costumbres mercantiles de general aceptación aplicables al caso Wilfredo Monsalves, siguiendo la concepción del profesor Alejandro Garro y Eric Jane, establecen que los principios de unidad son la mejor expresión del ex mercatorio y cuando los árbitros recurren a ellos, encuentran una solución óptima. No solamente el doctor Wilfredo Monsalves, también lo tiene James Rogner, la clara concepción de la aplicación de los principios de unidad. En este caso, tendrá una tendencia a la aplicación de los principios generales de los contratos internacionales, inclusive los principios de unidad. James Rogner, de conocimiento público, fue uno de los relatores de la Ley de Arbitraje Comercial de Venezuela. Y él tiene la clara concepción de que se puede aplicar los principios de unidad en este procedimiento bastante particular que tenemos. A su vez, el artículo 34.3 del RECA establece que los árbitros siempre deben tener en consideración la ley mercatoria, que a su vez nos conduce a los principios de unidad. En su preámbulo, párrafo tercero, establecen que estos son expresión de la ex mercatoria. No solamente nos basamos en la doctrina, sino también nos basamos en la jurisprudencia. En este caso tenemos el laudo arbitral número 11.575 dictado por la Corte Internacional de Arbitraje, la ICC en 2003, que señala que los principios de unidad son la mejor expresión del ex mercatorio y que cuando los árbitros recurren a ellos encuentran una solución óptima. En este caso también es ratificado por el laudo 12.040 y pudiésemos seguir mencionando los laudos, pero es unánime. Muy buenas tardes Finalmente, a antes de nos llama bastante la atención esta representación que la contraparte decía hablar del Código Civil de Venezuela. Sin embargo, las partes International Caribe Trading y Energy Supply Solution no tienen pactado el Código Civil como ley aplicable. Por lo tanto, nos llama bastante la atención porque deciden invocar normas del Código Civil. Muy buenas tardes a todos los presentes en la sala. En seguimiento al procedimiento arbitral incoado, nuestra representada
ratifica las objeciones presentadas tempestivamente en contra de los árbitros Carmen Alicia Carrasquel y el ingeniero Michel Pérez. Esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26.1 del reglamento del CEPCA, en el cual establece sin ambigüedad alguna que un árbitro puede ser recusado por cualquier motivo que genere dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. Por lo tanto, esto en concordancia con lo dispuesto en las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses, que se ha erigido, pues, como un estándar de referencia global y generalmente aceptado por los tribunales arbitrales, en virtud de que establece lineamientos objetivos para identificar y evaluar conflictos de intereses y poder abordar adecuadamente las recusaciones. Esta representación, entonces, como bien lo demostró anteriormente y como hoy vuelve entonces a demostrarlo, los árbitros que he mencionado incurren en diversas causales establecidas en el listado rojo renunciable de las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses. Por un lado, la doctora Carmen Alicia Carrasquel incurre en la causal establecida en el artículo 2.1.1 en virtud de haber asesorado legalmente a Seguros Cargas Venezuela en el año 2021. Esto pues la descalifica como árbitro en la presente controversia. En segundo lugar, también tenemos al ingeniero Michel Pérez, en el cual incurre en la causal establecida en el artículo 2.1.2 del mismo listado rojo renunciable por haber diseñado los buques tipo BLCC de Blue Roads Venezuela en el año 2019. Por ello, y por las normas anteriormente mencionadas, esta representación solicita formalmente la recusación de los mencionados árbitros. En cuanto al fondo de la controversia, esta representación quiere dejar constancia de lo siguiente. En primer lugar, en cuanto al alegato de la parte demandante, en cuanto a la no entrega de los conocimientos de embarque, debemos aclarar que estos documentos son de conformidad con el artículo 197, numeral 7 de la Ley de Comercio Marítimo, se entienden como una evidencia documental que establece las condiciones de transporte entre quien embarca la mercancía y la naviera, emitiéndola esta última. Por lo tanto, la falta de entrega de estos documentos se debió, pues, al incumplimiento de una serie de obligaciones que le fue impuesta a través de la Ley de Comercio Marítimo a la naviera, en este caso Blue Roads Venezuela, como es el sellado, la firma y la remisión de los originales de los conocimientos de embarque. Esto, pues, fue inobservado por Blue Roads Venezuela, hoy demandada, transgrediendo, pues, con lo dispuesto en los artículos 19, 232 y 233 de la Ley de Comercio Marítimo. Esto trae como consecuencia que, sin la firma requerida, nuestra representada se encontraba imposibilitada y constreñida de entregar los conocimientos de embarque. En tal sentido, debemos entender que al estar sometido a la disposición de Blue Roads Venezuela, nuestra representada no puede ser responsable por ninguno de los incumplimientos que haya forzado el armador como consecuencia de la inobservancia de su deber en firmar y remitir los conocimientos de embarque. Con ello, entonces, esta representación invoca lo dispuesto en el artículo 7.1.7 de los principios UNIROA, referido, pues, a la fuerza mayor, puesto que los hechos se encuentran plenamente tipificados en dicho artículo. También cabe resaltar que nuestra representada siempre ha cumplido con sus obligaciones contractuales. Por ejemplo, ella emanó diligentemente la documentación y la información necesaria para la elaboración de conocimiento de embarque por parte de Blue Roads Venezuela, cumpliendo pues con lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de Comercio Marítimo. A su vez también cumple con lo dispuesto en la sección cuarta del contrato de fletamento por viaje, en cuanto al pago del 50% del total correspondiente al anticipo para la elaboración de conocimiento de embarque. Estos hechos lo que demuestran en primer lugar que nuestra representada siempre ha cumplido con sus obligaciones, siempre ha tenido la intención de ejecutar la operación principal. Y también demuestra que en la presente controversia realmente nuestra representada es la afectada, puesto que a pesar de todos estos obstáculos que ha impuesto Blue Roads Venezuela por un lado, igualmente ha tratado de eludirlos y ha embarcado la mercancía en el momento y lugar destinados para ello, cumpliendo pues con sus obligaciones contractuales, a pesar de que la parte compradora, en este caso la demandante Energy Supply Solutions, no haya hecho el pago acordado por la mercancía tal y como consta la cláusula segunda del contrato principal. Este último alegato lo mencionamos en virtud de que si entendemos que la obligación de pago estaba condicionada pues a la presentación de la evidencia documental que se señala en la cláusula séptima del contrato principal y que no fue enunciada por la parte demandante de manera negligente, de forma correcta, queremos señalar
que esta condición suspensiva realmente sí se cumplió. En primer lugar, en cuanto a los conocimientos de embarque, hemos mencionado que operó la intromisión de una causa extraña no imputable y que la doctrina patria internacional siempre ha señalado que estas causas o hechos no pueden ser imputables a la voluntad del sujeto obligado. Eh, pero también debo señalar, y eso no lo menciona la parte demandante, que nosotros remitimos diligentemente el certificado de calidad y cantidad emitido por un inspector independiente. Ahí se demuestra nuestra intención de cumplir con nuestras obligaciones. En tercer lugar, antes de presentar esta evidencia documental, nosotros podemos constatar que por iniciativa propia, la parte compradora Energy Supply Solutions decidió contratar con Seguros Carga Venezuela una póliza de todo riesgo. Este acto libera a nuestra representada de presentar una póliza de seguro marítimo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1.3 de los principios UNITROA, que refiere entonces al principio o deber de cooperación de las partes y que traigo a colación el comentario oficial del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, en el cual señala que un contrato no puede ser visto como un punto de encuentro de intereses contrapuestos, sino realmente debe ser visto como un proyecto común en el cual las partes deben cooperar entre sí. Por lo tanto, el acto que emana ISS al suscribir la póliza de seguro marítimo por iniciativa propia es un acto de cooperación, bien sea porque tiene el móvil de aliviar el peso o las obligaciones de la parte vendedora, o bien porque consideró que Seguros Cargas Venezuela le iba a dar una oferta mejor en cuanto a la póliza de seguro. De igual manera, esto no puede entenderse como una acción que presuntamente supe la presunta inacción de nuestra representada, porque no es así. Nuestra representada siempre ha cumplido diligentemente con sus obligaciones y ella y la parte compradora quiso cooperar en este punto. Debido entonces a lo mencionado, debemos considerar que nació en cabeza de ISS el deber de realizar el pago en los términos contemplados en el contrato principal. Aunado a ello, también debo mencionar que a favor de nuestra representada operó la figura de la transmisión de riesgos. Esto, pues, en concordancia con el contrato principal y el término 6 de los Incoterms 2020, ya que, por una parte, el contrato principal en la cláusula tercera señala claramente que el vendedor asume todos los costos y riesgos hasta el momento en el que el crudo atraviese la borda del buque en el puerto de Amue. Concatenado pues con las obligaciones A2, A3 del término 6 de los Incoterms 2020, pues se refiere a la transmisión de riesgo por la pérdida o daño de la mercancía, opera del vendedor al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque. Cuestión que se dio, estimados árbitros, el 16 de abril del 2024. Por lo tanto, nuestra representada, al haber cumplido su obligación de entrega cabalmente, ya entonces queda exenta de soportar cualquier riesgo derivado por la pérdida o daño de la mercancía. En consonancia entonces con lo mencionado, debo referir que nuestra representada, a partir de la intromisión de esa causa extraña no imputable y también haber operado la transmisión de riesgo, en ninguna circunstancia puede ser responsable o soportar, en tal caso, los riesgos por la pérdida de la mercancía que efectivamente se dio, pero se dio por la actitud y conducta negligente y temeraria de Blue Roads Venezuela y que se vio concretada pues por Japan Petroleum Company al sobrepasar las instrucciones dadas en cuanto a la descarga de la mercancía en el puerto de Yokohama. En razón a todo lo antes expuesto, esta representación presenta formalmente reconvención contra Energy Supply Solution por el incumplimiento injustificado de la obligación de pago, que asciende a la cantidad de $44.687.500 americanos, tal como se evidencia en la cláusula tercera del anexo del contrato principal, que si bien el embarque de la mercancía dio inicio el 16 de abril del 2024, la misma se realizó a pesar de la falta de pago, tal como se relató en los hechos materiales del caso al inicio de esta intervención. Finalmente, de conformidad con el artículo 21.3 del reglamento SECA, consignamos el pago inicial correspondiente al apéndice costos y honorarios que establece el reglamento. Bueno, estimados árbitros, esta representación se opone firmemente a la medida cautelar que la demandante pretende ratificar en contra de nuestra representada y que fue dictada por el árbitro de urgencia, en el cual se dictó la medida de embargo sobre los bienes y cuentas de nuestra representada por un monto irrisorio de $40.700.000 estadounidenses.
En primer lugar, queremos mencionar en cuanto a esta medida que posee una clara desproporción, puesto que lo solicitado inicialmente por las demandantes fue por un monto de 20 millones. Incomprensiblemente, el árbitro de urgencia decreta con lugar la medida, pero por un monto que lo duplica, casi el 100% adicional de lo solicitado. En segundo lugar, el laudo cautelar no se evidencia la motivación suficiente para indicar que nuestra representada es la verdadera acreedora de esta medida cautelar. Ni siquiera tampoco justifica el por qué aumentó de lo que fue solicitado inicialmente a lo que fue acordado. Transgrediendo, pues, con lo dispuesto en el artículo 38.3 del reglamento CESPIA, en el cual establece la obligación para los árbitros de motivar sus decisiones. De igual manera, también debo señalar que esta medida carece carece de los requisitos mínimos para su procedencia, puesto que la parte demandante no individualiza pues, los requisitos para su procedencia, como es el fumus boni y el periculum in mora, porque se ha demostrado, estimados árbitros, que nuestra representada siempre ha cumplido con sus obligaciones contractuales. No existe un periculum in mora y ni mucho menos el fumus boni juris. A manera de conclusión, esta representación solicita lo siguiente. En primer lugar, que este tribunal se declare competente para dirimir y conocer la presente controversia y confirme como sede arbitral la ciudad de Caracas, Venezuela. Que declare con lugar la extensión subjetiva de la cláusula arbitral a Blue Roads Venezuela y Japan Petroleum Company. Que decrete con lugar la medida anti-suit injunction contra Blue Roads Venezuela y Japan Petroleum Company, que revoque la medida cautelar de embarco decretada sobre las cuentas y bienes de nuestra representada, como también declare sin lugar las medidas solicitadas por la parte demandante en esta audiencia. A su vez también que declare con lugar la recusación de los árbitros anteriormente mencionados debido a la existencia de dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia. A su vez también declaramos que se declare pues que el derecho aplicable a la controversia son los principios UNIDROA del 2016, el término CIF de los Incoterms 2020 y supletoriamente la legislación mercantil venezolana, tal como fue pactado y como hemos señalado anteriormente. Que se desestime también la pretensión de Seguros Cargas Venezuela, toda vez que quedó demostrado que nuestra representada no incurrió en un incumplimiento contractual. Por lo tanto, las acciones correspondientes deben ser ejercidas en contra de los verdaderos autores del daño, como son Blue Roads Venezuela y Japan Petroleum Company. Que la parte hoy reconvenida sea condenada a pagar lo correspondiente a la venta de los 650.000 barriles de crudo tipo Merey 16 por un monto de $44.687.500 estadounidenses, adeudados a nuestra representada. Además, solicitamos que sean condenados a pagar los intereses moratorios debido al retardo del pago por ISS, como también al pago de las costas y costos procesales que se generen en el presente procedimiento arbitral. Muchas gracias. Y finalmente queremos solicitar a la contraparte que por favor se mantengan los hechos materiales del caso, por favor. Ok, parte demandante puede proceder con su réplica. Muchísimas gracias, honorables árbitros. Comparecemos nuevamente en representación de Energy Supply Solution para responder a los argumentos planteados por la parte demandada. Nuestra posición permanece firme. El contrato se celebró válidamente y se cumplió de forma grave. Este tribunal conserva plena competencia para resolver la controversia. Nuestra réplica se va a dividir en 3 puntos principales, siendo el primero la extensión a la cláusula arbitral, la validez del derecho aplicable acordado por las partes y la improcedencia, tanto de los principios punit right como de las recusaciones presentadas. Y posteriormente abordaremos los elementos sustantivos relativos a la fuerza mayor y la falta de diligencia por parte de la contraparte. Y por último, tenemos el incumplimiento de las obligaciones bajo la modalidad de SHIFT. Respecto a la cláusula arbitral, el contrato de compraventa internacional de crudo establece en su cláusula número 12 que en cualquier disputa se someterá al arbitraje administrado por el centro de CETCA, que el idioma será español. Esta cláusula se extiende expresamente a las aseguradoras, reaseguradoras y cualquier tercero que participe dentro de la cadena de logística, tal como lo hemos señalado varias veces durante nuestra argumentación. Tanto Blue Roads como Japan Company, al intervenir directamente en la ejecución del contrato, uno siendo el transportista y el otro el refinador, se beneficiaron del crudo, asumieron tácticamente las obligaciones derivadas de esto. En cuanto al derecho aplicable, la defensa sostiene la inaplicabilidad
aplicabilidad de la Convención de Viena o la CIS, bajo el argumento que Venezuela no ha ratificado. Sin embargo, omite que las partes eligieron expresamente en la cláusula número 11 del contrato, eligieron esta convención como ley sustantiva, con aplicación supletoria del derecho civil venezolano. El principio de la autonomía de las partes, reconocido en los artículos 1134 y 1135 del Código Civil venezolano, el cual estamos citando debido a que se deberá aplicar de manera supletoria, como se acordó en el contrato, la ley venezolana. Como ya he mencionado anteriormente, estos artículos, al igual que el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial, permiten a las partes elegir libremente el régimen jurídico aplicable a sus relaciones contractuales, incluso si éste no pertenece al ordenamiento jurídico interno. Asimismo, la CIS es plenamente válida como derecho elegido entre las partes, no sustituido por la legislación venezolana. Por otra parte, la invocación de los pugned rights carece de fundamentos. Dichos principios no fueron pactados en el contrato y solo pueden aplicarse cuando las partes lo han seleccionado como una ley aplicable. Situación que en el presente caso no ocurre. La cláusula contractual es clara. Las partes eligieron la Convención de Viena y de forma supletoria el derecho venezolano. Incorporar a los pugned rights contravenía la autonomía de las partes y esto haría que ocurra una desnaturalización en el marco normativo adecuado. En consecuencia, debe ser excluido estos principios del análisis jurídicos. En relación, para tocar el segundo punto de esta dúplica, con las recusaciones, la defensa cita las directrices de la IVA sobre conflictos de interés, alegando supuestos vínculos con los árbitros de las partes. Sin embargo, conforme al artículo 26.1 del reglamento del CEDCA y al propio texto de las directrices, los conflictos deben ser, y me permito citar, actuales, directos y demostrables. Los antecedentes mencionados datan más de 3 años y no implican una relación económica o dependiente vigente. En este contexto no procede la recusación, sino lo sumo a la mera declaración de la transparencia por parte de las objeciones planteadas, ya que esto carece de un efecto procesal. En el pleno sustantivo, la defensa se basa en la alegación de una causa extraña, no imputable, y en la inexistencia de un evento de fuerza mayor derivada de la tormenta tropical Elí. No obstante, dicha figura no exime de responsabilidad, ya que el artículo 7.1 de los pugned rights que ellos mismos invocan exige la exoneración del impedimento. Y por último, el argumento de la contraparte sobre el riesgo de CIF carece de sustento, ya que la transferencia del riesgo exige una emisión de los documentos de embarque, no solamente una física del producto. Y el artículo 30 de la convención que fue pactada en el contrato obliga al vendedor a entregar no solo la mercadería, sino también los documentos que permiten al comprador ejercer sus derechos. La contraparte sostiene que ellos tenían toda la voluntad del mundo de cumplir con esto, ya que un experto emitió esto. Esto no fue buena voluntad de parte de ellos. Esto fue lo pactado en el contrato de compraventa según la cláusula número 7. En conclusión, a todo lo presentado, terminamos con nuestro derecho de dúplica. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Parte demandada, adelante con su derecho de dúplica. Gracias. Notamos que la contraparte está un poco confundida en el derecho aplicable. Ellos mencionan que se pactó el Código Civil de Venezuela. Sin embargo, voy a leer taxativamente qué dice la cláusula 11 del derecho aplicable para que quede bastante claro lo que se pactó. Para las materias no previstas en la SICS o que requieren interpretación supletoria, será de aplicación la legislación mercantil de la República Bolivariana de Venezuela. Es muy distinto la legislación mercantil que la legislación civil. Ahora, ellos mencionan que la cláusula, que el derecho SICS no puede o debe regir la presente controversia. Como lo hemos mencionado antes, la Constitución es la norma suprema y establece qué qué se debe hacer para que un tratado pueda ser ley en la República. Sin embargo, la SICS jamás ha cumplido con este requisito. Esto
también ha sido determinado por la doctrina. Venezuela no ha ratificado la Convención SIX, e igual que China, que es la otra empresa que está en la presente controversia. Aparte, la contraparte menciona que los principios UNIDROIT no pueden regir la presente controversia porque las partes no lo han seleccionado. Esto es totalmente falso. Si nos repetimos, la Convención SIX que ellos mencionan en su artículo 7 establece que los principios UNIDROIT deben regir deben complementar el derecho SIX. Esto también es ratificado así por la guía tripartita. Es decir, tú no puedes aplicar la Convención SIX sin aplicar los principios UNIDROIT. ¿Y por qué nosotros tomamos los principios UNIDROIT? Porque los principios UNIDROIT complementan el derecho SIX. En este caso, Venezuela, como no ha ratificado la convención, no se puede aplicar. Y en virtud de lo anterior, decidimos aplicar los principios UNIDROIT porque el derecho venezolano, per se, no puede regir la presente controversia por no ser suficiente, por no ser más óptimo, porque no tiene, la legislación mercantil no tiene disposiciones sustantivas que abarquen en materia contractual la presente controversia, que también tiene un factor internacional, razón por la cual los principios UNIDROIT son la mejor expresión para regir la presente controversia. Buenas tardes. Gracias por el derecho a la palabra. Yo quisiera mencionar, bueno, aclarar algunas cosas porque la parte demandante incurre en algunas falacias. En primer lugar, las recusaciones. Ella menciona que el artículo 26.1 y del reglamento del SAT, que las directrices de la IVA, pues parecieran señalar que las circunstancias tienen que ser en el presente, a poco tiempo, pero no establecen tampoco hasta qué lapso de tiempo transcurrido entonces se puede aceptar esas recusaciones que ellos están mencionando. Y realmente esto es una falacia. Ni el artículo 26.1 del reglamento del CERCA establece límites de tiempo, como tampoco las directrices de la IVA sobre conflictos de intereses, mucho menos el listado rojo renunciable en las cuales entonces incurren los árbitros que mencioné en el artículo 2.1 y 2.1.2 en virtud de que son las más problemáticas, ¿no? Y que la directriz de la IVA ha señalado como que las circunstancias que sin duda alguna generan conflictos de interés. Entonces, yo quisiera esperar, ¿no? Que ellas mencionaran específicamente en dónde se señala eso. En segundo lugar, señalan también que en cuanto a los conocimientos de embarque, nosotros debíamos remitirlos y eso lo avalaba el término civil de los incotécnicos y que por lo tanto, si no remitíamos los conocimientos de embarque, no operaba la transmisión de riesgo. Esa es otra falacia. La obligación A2 y A3 impuesta a la parte vendedora en el término CIF de los Incoterms 2020 señala claramente en cuanto a la entrega y la transmisión de riesgos que en primer lugar el vendedor debe entregar la mercancía o colocándola a bordo del buque o procurando la mercancía así entregada. Como vimos en el contrato principal, se amolda al primer supuesto, que es colocándola a bordo del buque. En cualquiera de los casos, el vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado. Cuestión que se dio, señores, el 16 de abril del 2024. También, en cuanto a la transmisión de riesgos, dice, el vendedor corre con todos los riesgos de pérdida o daño a la mercancía hasta que se haya entregado de acuerdo con la obligación A2, la anterior que leí, con la excepción de la pérdida o daño causados en las circunstancias descritas en el B3. Aquí, en ninguna parte señala que debemos entregar el conocimiento de embarque y va a hacer depender esa condición el haber operado la transmisión de riesgo. En ninguna parte. Esto pues es una falacia y que solicitamos que este tribunal arbitral haga caso omiso a lo mencionado. En tercer lugar, ellos señalan que la medida cautelar que fue dictada inicialmente por el árbitro de urgencia no es un castigo. Eso lo mencionaron en la primera intervención. Yo quisiera pues ahondar en eso. ¿Y qué más que un castigo, señores estimados árbitros? Que se dicta una medida cautelar totalmente pareciera punitiva porque no tiene una finalidad de asegurar un eventual laudo a favor de la demandante, porque hemos demostrado que nuestras representadas no incumplen en obligaciones contractuales. Tampoco se ha rehusado a estar sometido a la jurisdicción arbitral. Tampoco ha tenido indicios de insolvencia. Y de manera incomprensible aumentan de un monto de 20 millones a 40.7 millones de dólares.
Esto es totalmente punitivo y por lo tanto solicitamos que sean declarados improcedentes y las medidas cautelares también solicitadas en esta audiencia por la parte demandante sean declaradas improcedentes. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a la parte demandada. Creo que con eso podemos dar fin a la ronda de réplica y dúplica. Y vamos a proceder con la ronda de preguntas por parte del tribunal. Cualquiera de los tres que quisiera iniciar. Ujú. Mira, Henry, yo creo que me permito sugerir porque hay tantas aristas y habría múltiples preguntas. Yo quisiera ver si es posible, como la vez pasada, nos hagas una sala separada donde la doctora Berrío y la doctora De Felice podemos hablar, ponernos de acuerdo en 3 o 4 preguntas para hacerlas a los dos grupos, porque hay muchísimas preguntas, estaríamos aquí horas y horas. Entonces yo creo que si agrupamos 2 o 3 grupos de preguntas sería mucho más fácil y mucho más nutritivo para todos. No sé si están de acuerdo las estimadas árbitros. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, Ok. Henry, Sí, entonces yo los voy a mover a otra sala. Sí. Gracias. ¿Cuántos minutos nos da Henry para formular las preguntas? De repente uno para dialogar entre ustedes o para hacerle preguntas al equipo. A los Para equipos. dialogar entre nosotros. Entre 5 minutos, 5 o 10 minutos. Sí, algo breve. Ok. Está bien. Gracias. Yo los envío a la sala. Que ya envié algunos, sin embargo, voy a tener que pedirle a Gus Belli y a Wilfredo que si nos pueden dar unos minutos porque tuve que sacar a todos a otra sala para quedarnos aquí el tribunal. Si pudieran ustedes salir un momentico y nosotros les avisamos cuando regresen, se los Ok. agradeceríamos. Ok, listo. Y aquí estamos el CEDCA y el tribunal. Gracias. Gracias, Henry. Si por error se llega a conectar alguien, yo les aviso rápido. Ok. Bueno, tengo unas ideas, pero por favor, conversemos un poco al respecto. Yo creo que en la cuestión del derecho aplicable, de la Convención de Viena y UNIDROIT, hay un poco de confusión entre los expositores, sobre todo del equipo 11, equipo 21, donde habla de no se aplica la Convención de la Viena porque Venezuela no la ha ratificado, no es derecho Sí. Venezuela, pero pide que se aplique UNIDROIT, el principio Sí, de correcto. que tampoco son derechos en Venezuela. Entonces yo creo que una pregunta de esa pudiera ser, ¿cómo te explicas que digas esto? Y por otro lado dice, también me llama la atención que cita el artículo, creo que 3 o 4 de la convención, que él dice que no se aplica, que se deben, para la aplicación de esta convención se debe aplicar los principios universales. Sí, Creo que ese tema es fundamental, coincido totalmente con usted, doctor Sagón, en que ese punto es
primero, fundamental para el caso y para la controversia, y segundo, que tienes una confusión muy No. grande, tanto a nivel teórico de la aplicación de esto, como en su discurso, porque ciertamente si tú estás diciendo que definitivamente no se aplica este tratado, ¿cómo es posible que tú lo estés utilizando como base para aplicar otros principios? Entonces, Sí. eso no tiene ni pies ni cabeza, ciertamente. Entonces, yo también coincido totalmente en que eso tiene que ser una de las preguntas con relación a, porque ellos consideran que si existe, estamos dentro de un caso que es totalmente dispositivo, que es de derecho comercial, donde las partes tienen total libertad de elegir incluso derecho extranjero para que se aplique a una controversia, porque ellos ven descabellado e incluso hablan de algo tan absurdo como una separación, que no hay separación de poderes, está violentando la separación de poderes, que tampoco Sí. entiendo cómo ellos lo encajan. Pues, Perdón, no, doctor, adelante. Yo la otra pregunta que tengo, porque también lo he visto en sesiones anteriores, hay un conocimiento un poco errado sobre los conocimientos de embarque, bill of lading. O sea, en principio entendemos que hubo un contrato de compra-venta de petróleo. Quien se encargaría de llevar el petróleo firma el fletamento, que es el contrato de transporte complementario de la compra-venta. Y el cuento de que las bill of lading se extraviaron cuando estaban ya en manos del capitán del barco, o sea, de Ruth Bluth, o sea, que la empresa transportista. Yo no sé si es entrar mucho al fondo, pero de alguna manera decirle que ya la obligación del transportista comenzó a fallar al no dar una carta de indemnidad, porque cuando se pierde el bill of lading no se puede emitir otro, porque el bill of lading es un título valor que puede estar en manos de tercero y que puede ir a reclamar la mercancía. Esa es la simple razón por qué no se puede emitir un bill of lading, y ellos insisten en que es un incumplimiento la no emisión de un nuevo bill of lading. Pero el bill of lading para la compañía, para Supply, era simplemente su recibo para poder reclamar la mercancía en el puerto de destino. Y además evidencia también un contrato de transporte directamente con la contratista, con la fletante. Ese es otro punto que no sé si ustedes pueden también coordinar esa idea, que me parece que falla mucho. He oído esa falta de conocimiento. Bueno, entiendo que el caso es complicado, o sea, incluso uno para profesionales y con cierta profesión, con cierta experiencia, requiere un análisis, ver, marcar, etcétera, pero entendemos que son unos muchachos que están aprendiendo. La idea es vender el arbitraje con la mejor manera de solución de controversia, y debemos ser muy, vamos a decir, nobles en nuestros comentarios para no herir susceptibilidades de ellos en ese sentido, ¿no? Esas son las ideas que yo propongo como pregunta, como dos preguntas. Ustedes pueden tener otra vez más o mejorar las mías, por favor. No, en realidad estoy totalmente de acuerdo con las preguntas. A mí me parece que me gustaría que, al menos para la parte demandada, ellos enfatizaron mucho en que trajeron la parte demandante hechos nuevos al caso, y es algo que nosotros tenemos que estar muy pendientes, porque eso no los podemos considerar. Quisiera que ellos identifiquen expresamente cuáles son esos hechos nuevos, y para nosotros también tenerlos en cuenta al momento de evaluar. Eso más como cuestión de fondo para el momento de evaluación de nosotros. Sí, y también nombran mucho la teoría de los actos propios, que se le aplican al último, que fue Japan Petroleum, que fue la que vendió, que en principio no tiene nada que ver con la relación contractual, supuestamente sí una relación comercial con International, la que vendió Caribe, la que iba a hacer contrato. Entonces, no sé cómo está traída la teoría de los actos propios de ellos en el tercero. Me da la impresión que ellos consideran que el segundo acto, para que sea la teoría de los actos propios, es que nieguen la jurisdicción del tribunal, lo cual no tiene nada que ver con eso. Esa idea, pero yo creo que sería entrar en mucha profundidad. Yo creo que con la primera pregunta, y de algunos de ustedes tuvo el doctor Berríos hace la del bill of lading,
Y no sé si la doctora, que debe tener varias preguntas, la doctora Felice, nos puede comentar qué aspecto va a preguntar ella. Sí, bueno, yo por mi parte, si usted va a comentar la de derecho aplicable, que me parece fundamental poder dilucidarlo, y Lisbeth va a centrarse en el conocimiento de embarque. Yo podría, bueno, uno de los puntos que también me parece muy importante es que los demandados insisten en que todo fue responsabilidad del transportista, que todo fue por causa de BRB, que ellos hicieron todo mal, que ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad en el actuar de BRB. Sin embargo, ellos fueron los que escogieron a BRB para que realizara el transporte. Ellos fueron los que tenían un deber de escoger una empresa con ciertos estándares de calidad para que realizara el transporte y realizar ese control constante sobre la mercancía. Entonces, ¿cómo es que, independientemente de que existiera la participación de este tercero, tú te puedes desvincular por completo de lo que es su actuación cuando tú fuiste quien escogió de forma directa a esta empresa para que realizara el transporte? ¿Cómo se encaja la culpa inteligente dentro de este caso y la culpa individual? No tiene ningún tipo de responsabilidad sobre eso. Eso es lo que me gustaría de alguna forma plantearles a ellos. Sí, alineado con lo que está diciendo la doctora Di Felice, podemos alinearlo con la reconvención que está solicitando la parte demandada, porque ¿cómo ellos justifican exigir el pago completo cuando reconoce que no entregó ese paquete documental completo? Entonces, incluyendo el conocimiento de embarque, creo que se pudiese alinear esa pregunta por esa parte. Está Sí, bien. me parece correcto. Bueno, yo creo que con esas 3 preguntas ellos tienen tiempo para explicar. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, como esta es la reunión principal, los voy a traer a todos a esta sala. Genial. Gracias, Henry. A la hora. Gracias. Ok, ya estamos aquí todos de regreso. Falta Falta aquí está, pero tiene la cámara apagada. Yo estoy aquí, la tengo prendida, de hecho. ok. Ah, Ok, los 3 árbitros analizamos y vimos que primero, creo que el nombre de los 3 árbitros, felicito por las exposiciones. Es un caso complicado, muy complicado, pero hemos elegido 3 aspectos que nos parecieron importantes de todas las exposiciones, del cual vamos a hacer 3 preguntas. En este caso, vamos a voltear la ley, va a empezar el caballero, después están los otros 2 árbitros, porque consideramos que hay un punto fundamental y que se me aplica a los 2 grupos, a los 2 equipos. Y es el punto de la ley aplicable. Queremos que cada equipo nos conteste y nos dé su respuesta en su oportunidad. Y cuando hablemos a nosotros y no a la contraparte. La explicación a nosotros directamente y no a la contraparte. Entonces, la primera pregunta que hace el Tribunal Arbitral es lo siguiente. El punto fundamental es el derecho aplicable, es un punto fundamental. Es el derecho que resuelve la controversia. Será tan importante. Entonces, un equipo dice, se aplica la Convención de Viena.
pero no se aplica los principios de punidad. El otro dice, no se aplica la Convención de Viena, pero se aplican los principios de UNIDROIT. Entonces, hay ahí como una diferencia muy marcada de las dos posiciones. Uno alega la Convención de la Convención de Viena no se aplica porque no es derecho en Venezuela, porque no ha pasado por el poder legislativo, no ha sido ejecutada, no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. El otro equipo dice, sí se aplica la sigla porque es la ley elegida por las partes en el contrato, pero no se aplica UNIDROIT porque no es derecho en Venezuela. Entonces hay una diferencia notable en las dos, pero coinciden en dos partes. La que sí se aplica y la que no se aplica. UNIDROIT no se aplica, sí se aplica, pero no es derecho. La convención sí es derecho, pero no es derecho. O sea, hay una diferencia enorme. Yo quisiéramos que cada equipo reflexione y exprese su punto de vista. No sé si la pregunta está clara. Quedó totalmente clara, doctor. Adelante. Sería el equipo demandante la que haría su primera explicación. Pues en relación al derecho aplicable, nosotros lo estamos alegando conforme fundamento legal, según el contrato de compraventa, la cláusula 11, en la que expresamente se establece la Comisión de las Naciones, es decir, la CISC, y supletoriamente la legislación mercantil venezolana. Y quisiera recordar que uno de los principios básicos del arbitraje es que siempre va a prevalecer la autonomía de la voluntad de las partes. Por eso es que estamos alegando que la convención y la legislación venezolana son aplicables al caso presente. Pero perdón, habías dicho que lo que ellos alegan que el UNIDROIT no se aplica porque no es derecho en Venezuela. Lo que mi compañera, para reforzar lo que dijo mi compañera, vamos a complementarnos mutuamente. Esta representación sostiene que los principios de punidad no pueden ser aplicables a la presente controversia, no porque no sean ley regente en el ordenamiento civil, en el ordenamiento legal venezolano, sino porque no fueron expresamente pactados dentro del contrato. Y por ende, el derecho aplicable a la controversia, tal como lo menciona la cláusula 11 del contrato, que dice derecho aplicable debe ser la Convención de Viena, la CIS, y de manera supletoria el derecho civil venezolano, no los principios de punidad, debido a la autonomía de las partes, el cual es un principio fundamental dentro del arbitraje, como bien sabemos. Y por eso sostenemos que debemos aplicar la convención, debido a que ambas partes firmaron el contrato, es decir, ambas partes estaban de acuerdo con aplicar esa convención y el derecho civil, el derecho mercantil venezolano de manera supletoria. En ningún momento dentro de este contrato se establecen los principios de punidad, y incluir estos principios dentro de la controversia sería dividir esta controversia, hacer como un mosaico de normas que no están reguladas dentro del contrato y que por ende no se pueden aplicar a la controversia. Una última repregunta nada más. Bueno, creo haber oído que la otra parte dijo que la Convención de Viena, en uno de sus artículos, permite o sugiere, por decir una palabra, que se apliquen los principios de UNIDROIT. Entonces, para que vean las posiciones, analicen si la convención que ustedes citan como ley aplicable permite que en uno de sus artículos, si es cierto lo que dijo Adam, que creo que es cierto, pues tuvo que haber leído, sí permite que se apliquen los principios de UNIDROIT. Si la ley principal prevé eso, ¿cuál sería la posición de ustedes? Sí, en cuanto, respondiendo a su pregunta, muchas gracias por la pregunta, honorable árbitro. La contraparte está sosteniendo que la convención no debe aplicarse. Entonces, ¿cómo fundamentamos que se podrían
aplicar los principios de punibilidad si su argumento principal es que la CIS no tiene vigencia en el presente contrato ya que no ha sido ratificada por Venezuela. No podemos argumentar que el derecho aplicable es una ley que ellos mismos en su argumentación señalaron que no podría ser aplicable a la controversia, a pesar de que fue pactada en el contrato de compraventa. O sea, vemos que por un lado uno dice sí se aplica, por otro lado no se aplica, pero las bases vean, comparen lo que están diciendo para que su exposición lo vean. Creo que eso es por mi parte todo. Bueno, te toca a ti, Adam. Sí, doctor. ¿Por qué nosotros consideramos o por qué la Convención de Viena no puede ser aplicable aquí en Venezuela y en otros estados donde no ha sido ratificada? La Constitución en su artículo 7 señala que es la norma suprema, es decir, todas se rigen en base a ella. Incluso la ley de arbitraje comercial de 1997, redactada por Jane Otis Rockner, Roland Matthews, siguiendo la ley de arbitraje modelo de 1985, se ajusta a algunos parámetros los cuales no pueden violar el ordenamiento jurídico de Venezuela, o en este caso el orden público. Venezuela, en su artículo 150, la Constitución en su artículo 158 establece cuál es el procedimiento que debe seguir un tratado para ser considerado derecho elegido entre las partes. ¿Qué pasa? Es de conocimiento público que la SIX o la Convención de Viena jamás ha cumplido con este procedimiento. Esto lo ha sido ratificado por autores como Jane Otis Rockner, redactor de la Ley de Arbitraje Comercial, por Eugenio Hernández Bretón, que se encuentra inserto en la edición segunda de la SOBEDEN, que es una edición especial que se le dedica a la Convención de Viena, que se llama en una eventual ratificación de la Convención SIX. Él allí prevé que la Convención de Viena no puede ser aplicable porque no ha sido ratificada. Es una de las opiniones fundamentales que tiene la doctrina. A su vez, vemos como Venezuela nunca ha pactado la Convención de Viena. Si buscamos en el TCJ Convención de Viena, no nos va a aparecer ningún caso al respecto. No hay ningún caso que sea conocido en el que Venezuela haya pactado la Convención de Viena simplemente porque no ha sido ratificada por las partes. Ahora, ¿por qué sugerimos que los principios de unidad son la mejor opción para regir la presente controversia? Partamos de que la Convención de Viena, en un supuesto negado, es ratificada por Venezuela. Que es ley en Venezuela. La Convención, per se, en su artículo 7, señala que los principios de unidad deben supletoriamente aplicarse a los vacíos que pueda tener la presente convención. ¿Por qué? Porque la presente convención presenta algunos vacíos contractuales que deben ser llenados por unos principios, en este caso los de unidad, que son de total especialidad contractual. Esto no solamente es ratificado por la propia convención, sino que también es ratificado por la guía tripartita, que a pesar de que son antes a la convención, es ley. A su vez, esto también nos conduce a que la legislación mercantil de Venezuela que se pacta en el contrato es insuficiente, no es óptima para regir la presente controversia, que tiene factores internacionales de conexión, que obligatoriamente necesita que los principios de unidad aplicables a los contratos comerciales internacionales rija la presente controversia. Además, James Rockner, vuelvo a citarlo, que ha sido uno de los relatores de la ley de arbitraje comercial y también uno de los que colaboró en el último reglamento del SECA, establece que los árbitros siempre deben tomar en consideración la lex mercatoria. Como lo mencionamos antes, los dos laudos arbitrales anteriores, 11.540 y 12.140, establecen que los principios de unidad son la mejor opción o la mejor expresión de la lex mercatoria. Incluso Wilfredo Monsalve, siguiendo la concepción del profesor Alejandro Garro, que fue uno de los relatores de los principios de unidad aplicables a los contratos internacionales, establece, siguiendo la concepción del profesor Eric Jane, que los principios de unidad son la mejor expresión de lex mercatoria, que la tiene prevista en la ley de arbitraje comercial y en la ley, en el reglamento de este tribunal, razón por la cual los principios de unidad son la mejor expresión para regir la presente controversia que presentan factores internacionales, debido a que la SIX también así lo prevé y así también lo prevemos nosotros, pues la Convención SIX no
ha sido ratificada por Venezuela, por lo tanto no puede ser derecho aplicable entre las partes. Por eso proponemos que los principios de unidad rijan la presente controversia, en virtud de las doctrinas citadas, la jurisprudencia y los argumentos anteriormente citados. Queremos que se declare procedente la elección de los principios de unidad y la Convención SIX sea decretada como una elección de ley defectuosa entre las partes. Gracias. Honorable tribunal, no sé si me podrían permitir alargar un poco los argumentos que planteamos a la primera pregunta. Sí, claro. Muchísimas gracias por la oportunidad. En base a sé que se nos solicitó que nos dirigiéramos directamente al tribunal, sin embargo, me gustaría abordar lo que acaba de mencionar la contraparte acerca de los principios PUNIDRIVE. El artículo número 7 de la CIS prevé los vacíos legales, pero en el presente caso me gustaría mencionar que el mismo contrato lo dice, en lo que no regule la convención se aplicará el derecho civil, el derecho mercantil venezolano de manera supletoria. Es decir, que este derecho es el que debería regir en base a los principios legales. En segundo lugar, los principios dicen en el preámbulo que lo pueden marcar los principios mencionan en el preámbulo que para ser aplicables, cuando las partes lo mencionen, ambas partes deben estar de acuerdo. Y en este caso, las partes nunca dijeron que iban a ser aplicables. Están siendo invocados de manera unilateral solamente por una parte, es decir, la contraparte. El artículo 7 no menciona expresamente las aplicaciones de los principios y por tanto no pueden ser traídos a la controversia, porque incluso no están llenando, como lo mencioné anteriormente, ningún vacío, porque está siendo regulado por el contrato o por la convención de compra-venta de mercaderías. Entonces no hay ningún vacío que se integra a través de los principios que las partes están eligiendo. Entonces, por ende, sostenemos nuevamente que la CIS debe ser el derecho aplicable, ya que así las partes lo solicitaron, y que los principios de PUNIDRIVE no pueden ser invocados porque primero solamente la contraparte los está estableciendo y su manera de aplicación no fue acordada en el contrato. Y volvemos a reiterar lo que estábamos mencionando, no podemos de manera hipotética, si la contraparte está diciendo, esto no es hipotético, esto es algo cierto, perdón, me contradije, la contraparte está estableciendo que la CIS no puede ser aplicable porque no puede ser, no fue ratificada por Venezuela. Entonces, por ende, no podríamos traer a colación los principios de PUNIDRIVE que, según la contraparte, se establecen mediante el artículo 7. Gracias. Solicito permiso para volver a argumentar. Siento que es bastante conveniente. Bueno, que sea cortico, por favor, que hay otras preguntas que hay que responder. Bueno, en principio la contraparte menciona que la legislación mercantil debe supletoriamente regir la presente controversia. Me gustaría invitar a la contraparte, o si este tribunal me permite, hacerle una pregunta a la contraparte. ¿Se puede? No está permitido por la norma del CIS, se pregunta a la contraparte. Perfecto. La legislación mercantil de Venezuela no tiene sus disposiciones sustantivas en materia contractual. Eso es algo que cabe acotar acá. Segundo, ellos mencionan nuevamente el artículo 7. El artículo 7 de la Convención SIX sí prevé la aplicación de los principios de unidad. De hecho, mencionan el preámbulo de los principios, que se establece que cuando las partes así lo han pactado, pero en este caso nosotros no estamos invocando el primer párrafo que ellos mencionan. Nosotros invocamos el párrafo tercero de la lex mercatoria. Y segundo, los principios de unidad aplicables a los contratos internacionales sí pueden ser pactados. No necesariamente eso está previsto en la Convención de México incluso, que es principios generales del derecho internacional privado, que aunque no se apliquen, el artículo 62 que excluye el arbitraje en Venezuela, así está previsto. Razón por la cual los principios de unidad sí pueden regir la presente controversia. Ok, gracias, doctora Zurdo. Bien, nosotros acordamos hacer otra pregunta sobre los bills of lading, este tribunal arbitral. Voy a dar un poco de contexto. El contrato de compraventa exige la entrega del juego completo de los bills of lading como condición esencial para la disposición de la carga y el pago contra documentos. Y en este caso, específicamente, el juego original se extravió, ustedes lo saben,
y no se emitió un nuevo juego de Bill of Lading tras el extravío de Yokohama. Con esto quiero traer a colación una pregunta para cada parte. Lo primero, para la parte demandante, ESS y Segucar, ¿qué norma o cláusula concreta pueden identificar que sustente la falta del Bill of Lading? No solo que sustente que no solo es un incumplimiento documental, sino que también impide la transferencia de riesgo bajo el CIF. O dicho de otra forma, ¿dónde está la prueba de que exigieron la emisión inmediata del documento y en todo caso que ICT se negó? Una disculpa por la demora, se nos había olvidado que no nos servía el audio en la otra computadora. Pues se menciona en los artículos 3 y 7 del contrato de compraventa, y en relación a otro ordenamiento, pues en el artículo 34 de la Convención de Viena, que me permito citar: el vendedor, si estuviera obligado a entregar documentos relacionados con las mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el contrato. En caso de entrega anticipada de documentos, el vendedor podrá, hasta el momento fijado para la entrega, subsanar cualquier falta de conformidad de los documentos, y el ejercicio de ese derecho no ocasiona al comprador inconvenientes ni gastos excesivos. Y Adelante, si quieren decir algo más. pues se proporciona una declaración de falta de buena fe, al no únicamente podemos entender que se haya extraviado el Bill of Lading, pero tras el desvío no emitieron un nuevo Bill of Lading en el cual pues SS pudiera reclamar sus derechos y obligaciones respectivos. Y para la parte demandada, teniendo eso en cuenta, lo que está diciendo su contraparte, ¿cómo justifica reclamar el pago íntegro del precio y sostener que el riesgo pasó en Amuay cuando reconoce que no entregó el Bill of Lading exigido contractualmente? ¿Cómo justificarían eso? Bueno, en primer lugar, en virtud de la intromisión de una causa extraña no imputable, como es la fuerza mayor, en virtud de que nuestra representada se encontraba sometida a la voluntad de Blue Roads Venezuela, puesto que la legislación mercantil venezolana, que es, bueno, la Ley de Comercio Marítimo, en este caso, que es el régimen jurídico aplicable para los conocimientos de embarque, claramente establece, como mencioné, artículos 197, 19, 232 y 233, que, bueno, es la naviera quien emite el conocimiento de embarque, quien lo firma, quien lo sella y quien nos remite el original. Si no tenemos ese documento, porque fue inobservancia de esas obligaciones por parte de Blue Roads Venezuela, no podemos entonces remitir el referido documento. Y como he señalado, pues estas causas o hechos que son ajenos a la voluntad del sujeto obligado no pueden entonces constreñirlo a soportar cualquier incumplimiento que haya forzado el armador. Realmente el que nos está haciendo incurrir en un incumplimiento involuntario es Blue Roads Venezuela. Si bien ellas mencionan el artículo 34 de la Convención de Viena, ¿no? Como hemos señalado, no debe ser aplicable porque es un error, una elección errónea del derecho aplicable. Por lo tanto, tenemos que aplicar los principios UNIRO del 2016 y a su vez también el término CIF de los Incoterms 2020. Aquí claramente, pues, la transmisión de riesgos operó porque no está sometida esta figura a la presentación de ninguna evidencia documental. A su vez también debo señalar que nosotros argumentamos el por qué consideramos, o esta presentación considera que la condición suspensiva a la cual estaba sometida la obligación de pago, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato principal, había cumplido, porque si bien lo del Bill of Lading fue un incumplimiento involuntario y las consecuencias de la no entrega de estos no se nos pueden atribuir, porque sería, pues, no practicar lo que a nosotros nos han enseñado desde el primer año de la carrera, que es darle a cada quien lo que le corresponde. Nuestra representada hizo todo lo humanamente posible para cumplir con sus obligaciones. Se desprende, pues, con la emisión del certificado de calidad y cantidad. También se desprende en virtud de que se cumplió con la póliza de seguro marítimo por la parte compradora, que
por iniciativa propia lo suscribió. Entonces, nosotros, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos de poder embarcar la mercancía en el MT Orinoco Star, en el puerto de Amuay, nos quedamos sin mercancía y sin derecho entonces a exigir lo que nos corresponde. Yo pensaría que no es así. Nosotros, como bien se ha señalado, nosotros no estamos exigiendo $1 más ni $1 menos de lo que nosotros nos merecemos, o bueno, nuestra representada, mejor dicho. Entonces, en cuanto, por eso reconvenimos y por eso entonces solicitamos el pago, porque nosotros realmente somos la víctima de la presente controversia. Y en virtud de todas estas acciones negligentes y temerarias de Brooks Venezuela y Japan Petroleum Company, nosotros pudimos justificar y pues alegar, no solamente en el escrito de contestación, que se desprende pues todos estos alegatos y los anexos que lo prueban, sino que además queremos representar válidamente los derechos e intereses de nuestra representada. Muchas gracias. Para la parte demandada me surgió una repregunta con respecto a lo que está diciendo. La afirmación es cierta, hay que dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, ¿cómo justifica la falta del Bill of Landing que no afecta a la obligación de pago bajo el CIF? ¿Puede citar la práctica comercial que justifique o que respalde su posición en este caso? Disculpe, doctora, tuve un error con el altavoz y no la escuché bien. ¿Puede repetir la pregunta? Disculpe. Sí, por supuesto. La pregunta concreta es si puede citar la práctica comercial que respalde su posición, teniendo en cuenta que cómo puede justificar que la falta del Bill of Landing no afecta la obligación de pago bajo el CIF. Bueno, doctora, en principio, aquí vemos que las obligaciones de la parte vendedora, en el término 6 de los Incoterms, se establece claramente diversas obligaciones, entre ellas, por ejemplo, la obligación general. La obligación general es que la parte vendedora debe entregar la mercancía y la factura comercial. Factura comercial no es lo mismo que conocimiento de embarque, pero si bien nosotros cumplimos con cada una de estas obligaciones, incluso entregamos la mercancía de acuerdo con este término, de acuerdo con el contrato principal, como tal y como lo señala en la 2, y también, pues, a nuestro favor operó la transmisión de riesgo. Entonces, la no presentación de los conocimientos de embarque, si bien era una obligación, pues, impuesta por el contrato principal, debemos señalar que su no presentación se debió, como bien he señalado, a una causa ajena a nuestra voluntad. Nosotros no podemos sacarle, más bien en el escrito de contestación, y espero que los árbitros aquí presentes lo pudieron ver, nosotros pudimos sustraer un modelo preliminar del conocimiento de embarque y lo anexamos como prueba. Y que se evidenciaba claramente que no estaba completo y que tampoco fue firmado por la naviera. ¿Nosotros cómo conseguimos este conocimiento de embarque? Bueno, a partir de ciertas personas internas de Blue Roads Venezuela, y que, bueno, aquí evidenciamos y nosotros, pues, hemos señalado que nuestra intención siempre fue cumplir con la operación principal. Incluso, pues, nosotros también se desprende de todo lo que he mencionado, nuestra intención de someternos a la jurisdicción arbitral. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. A la parte demandada, entre las preguntas que acordamos hacer el tribunal arbitral también está que la parte demandada afirmó que la parte demandante trajo hechos nuevos al caso. Eso es importante para el tribunal arbitral al momento de nuestra evaluación. Fue específicamente el abogado Adam que lo afirmó. ¿Cuáles son esos hechos concretos nuevos que trajo a colación la parte demandante a este caso? Sí, ellos señalan que nosotros le dimos autorización al armador, en este caso a Blue Rose Venezuela, para que ellos desviaran la derrota. Eso no es verdad. Ellos desviaron la derrota invocando la tormenta Eli como consecuencia para desviar la derrota desde Venezuela hasta Yokohama, Japón. Nosotros no le dimos autorización.
Luego, cuando la mercancía llegó a Japón, ellas mencionan que nosotros autorizamos que ellos refinaran el petróleo. Eso es totalmente falso. Nosotros solamente le dijimos que podían, o bueno, nuestra representada le pidió que ellos descargaran la mercancía provisionalmente. Eso se ajusta aquí en los hechos materiales del caso. Ellos totalmente están desviando o transgiversando los hechos materiales del caso. Son hechos que, Incluso, incluso, doctora, también esto se desprende de uno de los anexos presentados en el escrito de contestación, que fue el correo electrónico emanado por nuestra representada a Energy Supply Solutions, a Japan Petroleum Company, como también a Blue Roads Venezuela, en el cual nosotros no autorizamos y no fuimos específicos en cuanto a dónde se debía desviar el buque. Nosotros nada más autorizamos la descarga en los términos y la información dada por el capitán del MT Orinoco Star. Y eso se desprende en el correo electrónico emanado el 18 de abril del 2024. Entonces, y dimos instrucciones claras y objetivas. Se iba a descargar con carácter preventivo y provisional para asegurar la tripulación y la mercancía. Esto pues claramente fue tergiversado por la parte demandante. Bien, muchas gracias a ambas partes. Yo tengo una última pregunta muy breve para ambas partes respecto a la medida cautelar de embargo y le doy la palabra a nuestra coárbitro después de esto. Quiero empezar con los demandados para que después la parte demandante me dé su posición al respecto, porque la pregunta me surgió de una afirmación que hizo la parte demandada. Respecto a esta medida cautelar, ICT califica el embargo por 40.700.000 dólares estadounidenses. ¿Ok? Esto lo califican ustedes como que es desproporcionado frente a la reclamación de 20 millones de dólares estadounidenses. Entonces, propuso ICT a este tribunal arbitral una caución sustitutiva o un monto alternativo que razonablemente cubriera el principal, intereses, costas o gastos arbitrales. Y si no lo hizo, ¿en qué fundamenta su objeción sobre esa proporcionalidad? Porque es que en Bueno, todo caso ustedes están refiriéndose a la desproporción respecto a la medida cautelar dictada por el tribunal. Bueno, en primer lugar, la medida cautelar dictada por el árbitro de urgencia fue totalmente desproporcional, doctora. En primer lugar, porque incurrió en extrapetito, o sea, dio más de lo solicitado por la parte demandante. En primer lugar, en segundo lugar, si bien nosotros no pudimos consignar el pago requerido en su momento en virtud de diversos problemas de nuestra representada en términos económicos, porque como he señalado en toda esta intervención, nuestra representada realmente es la víctima, se vio afectada patrimonialmente por el incumplimiento de pago de la mercancía debida, como también nuestra representada debió incurrir en muchos gastos que no estaban previstos por culpa de Blue Roads Venezuela y por culpa de Japan Petroleum Company. Y también, bueno, por Energy Supply Solutions al no pagar lo debido. Entonces, entre ellos, pues, honorarios profesionales, aranceles, servicios administrativos, etc. Entonces, si bien se puede argumentar eso, lo cual no hizo la parte demandante, pero si bien se puede argumentar eso, eso no quita peso a nuestra declaración y a nuestros reiterados pronunciamientos sobre por qué el árbitro de urgencia decretó una medida cautelar en el cual nosotros hemos mostrado y evidenciado que nuestra representada no ha incumplido en obligaciones contractuales. No hay entonces fumus bonis juris. No existe periculum in mora porque no existe ese riesgo de quedar, pues, ¿cómo decirlo? Pues ineficaz el probable laudo cautelar, que seguramente no va a ser dictado a favor de la parte demandante, sino a favor de nosotros. Y inclusive el por qué, y por qué determina que el monto respectivo a la medida cautelar es 40.700.000 dólares estadounidenses. Eso en los hechos materiales del caso no lo menciona. Incluso, entonces nos da a comprender que ni siquiera lo motivó, solamente lo dictó y listo. Entonces, ¿por qué nuestra representada debe ser acreedora a esta medida totalmente punitiva? Las medidas cautelares tienen una finalidad de asegurar las resultados de un procedimiento arbitral, no castigar a la parte.
y propusieron algún monto alternativo que razonablemente cubriera esto, lo que ustedes están afirmando. ICT. Bueno, doctora, no pudimos porque en virtud de diversas situaciones en las cuales nosotros tuvimos que armar el caso en el sentido de poder estructurarlo, poder darle sentido, poder recabar las pruebas necesarias, fidedignas y que deben ser admitidas legales y pertinentes, nosotros no consignamos un monto provisional, como usted está mencionando, sino más bien nosotros consideramos mencionar y solicitar, pues, en esta audiencia, que es el momento idóneo para que ustedes puedan ejecutar, ejecutar eficazmente la justicia que nosotros estamos solicitando desde el momento número uno y que no se nos han dado. Y Entonces, complementando lo de mi compañero Carlos, nosotros nos estamos oponiendo a la medida cautelar. Nosotros no tenemos que presentar un monto alternativo, porque nosotros nos estamos oponiendo. En este caso lo debería hacer es la parte demandada o el Tribunal Arbitral de Fondo, porque nosotros nos oponemos a la medida cautelar. Perfecto. Y alineado con esa afirmación, está la pregunta que quiero que responda ahora la parte demandante muy brevemente, por favor. Ustedes, la parte demandante solicitó y obtuvieron un embargo por $40.700.000, mientras que la reclamación principal asciende a la cantidad de $20 millones. Entonces, ¿cómo justifican que ese monto cautelar duplique la pretensión principal para la parte demandante? Disculpe, ¿me escuchan? Sí. Sí, gracias. Entonces, quisiera mencionar que no se trata de una medida cautelar desproporcionada, sino se ve como una respuesta al hecho de que ICT pues omitió en silencio contractual, dado que se emitió una notificación formal por incumplimiento de entrega por parte de SS, en la que no se dio una opción, se dieron dos opciones, en la cual se exigía la entrega inmediata del producto o, en su defecto, la indemnización integral por daños y perjuicios sufridos. Y también quisiera mencionar que SS tenía responsabilidades contractuales con terceros una vez llegara el producto a Shanghái. No sé si con eso queda. Gracias. Gracias a ambas partes por sus respuestas. No sé si nuestra coárbitro tiene alguna otra pregunta. Sí, muchísimas gracias. Primero, nuevamente felicitar a ambos grupos y agradecer al CETCA por acogernos en esta nueva edición. Mis preguntas van dirigidas hacia el tema de responsabilidad, sin embargo, son preguntas diferentes para cada uno de las partes. Para la parte demandante, el tema de la responsabilidad, me gustaría que ustedes me explicaran que si en este contrato entendemos que está pactado bajo el término CIF, ¿en qué momento exacto consideran ustedes que hubo ese cambio de responsabilidad de una parte hacia la otra? ¿En qué momento considerarían ustedes que existió o iba a existir ese cambio de responsabilidad de la parte que estaba emitiendo, que estaba enviando la mercancía a su representada que la iba a recibir? Y si con el hecho de la inexistencia o de que se perdieron los conocimientos de marketing o los bill of lading, eso influyó y de qué forma, porque consideran ustedes que eso influye en ese punto de cambio de responsabilidad de una parte hacia la otra. Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. A continuación vamos a proceder con la respuesta. En el caso, en el contrato sí menciona que la responsabilidad se va a transferir al vendedor una vez el buque pase por el puerto de Amay, Venezuela, pero esto siempre y cuando el producto llegara hasta Shanghái y no se desviara hacia Yokohama. Esto queda, vemos, si bien el contrato se pacta bajo los términos de
los términos de CIF, Incoterms, perdón, 2020, donde dice que el vendedor asumirá todos los costos y riesgos hasta el momento en el que el crudo atraviese el borde del puerto de Amoy, como lo bien señalaba mi colega, y que a partir de ese punto, pues la responsabilidad recaería en nosotros. Pero sin embargo, ¿cómo podemos, como dijo mi compañera, esto se acuerda también en base a la ruta pactada y esto obviamente no se decidió en el presente caso debido a que hubo un extravío tanto de la documentación, se dio la autorización por parte de la contraparte para poder descargar en un puente, entonces podemos contemplar que esto no se ve en ningún momento reflejado las acciones no reflejan lo que se pactó en el contrato y asimismo también pues por ende la responsabilidad sigue recayendo en ellos debido a que no se pactó con lo que se acordó en el contrato y también porque, como bien lo mencionaba mi compañera, se había acordado algo. Nosotros aceptamos la responsabilidad si si el producto llega tal y como lo habíamos estipulado, cosa que en el presente caso en ningún momento ocurre debido a que nuestra representada nunca tuvo acceso al producto que se había acordado. Muchísimas gracias. Con respecto a el equipo demandado, me gustaría que ustedes elaboraran un poco más con relación al tema de su responsabilidad. ¿A qué me refiero? Ustedes, si bien es cierto, han dicho que su representada es básicamente una víctima, ¿no? En toda esta situación, está saliendo perdiendo con todo lo que ocurrió. Sin embargo, entendemos que su representada de forma directa contrató con BRB para el transporte de esta mercancía. Es decir, su representada eligió de forma libre, de forma plena, a esta empresa para realizar el transporte. Confió en esa empresa el transporte de esta mercadería. Entonces, ¿hasta qué punto su representada es de alguna forma corresponsable, puede ser entendida como corresponsable al ser quien elige a través de qué armador, a través de qué empresa se transporta la mercancía, cómo se cumplió el deber de, y además el deber de vigilar la actuación de esta empresa que ustedes de alguna forma escogieron? Estamos básicamente frente a la necesidad de demostrar esa responsabilidad invigilando y responsabilidad inevitante cuando verdaderamente ustedes tenían o su representada tenía el pleno poder para escoger quién iba a realizar ese transporte. Gracias por la pregunta, árbitro. Bueno, quisiera señalar en primer lugar que si bien nosotros teníamos la potestad de escoger a la naviera, quien entonces le íbamos a delegar las obligaciones de transporte de la mercancía, eso no, o el contrato principal tampoco implicaba, y a su vez, como hemos señalado también, que el contrato de fletamento por viaje tampoco indica que nosotros nos hacemos responsables por responsabilidad por hecho ajeno, que es lo que usted está mencionando. En primer lugar, porque es una relación comercial, en este caso amparada o regida pues a partir de la Ley de Comercio Marítimo. Y claramente la Ley de Comercio Marítimo señala pues diversas obligaciones, tanto a quien embarca la mercancía y y la naviera, ¿ok? La naviera pues incumple con sus obligaciones, incumple rotundamente con sus obligaciones. Nosotros, si bien logramos la intimación en diversos momentos en cuanto a la entrega del bill of landing, hasta inclusive, doctora, nosotros remitimos la información que se requería. También hicimos el pago acordado por el 50% del total por concepto de anticipo para la elaboración de los conocimientos de embarque. Nosotros siempre tuvimos pues esa cualidad de vigilancia en cuanto al procedimiento que se debía llevar a cabo. Pero no se cumplían
los plazos. No se cumplieron, pues, la remisión del Bill of Lading original. Eso entonces, por ese hecho, nosotros tenemos que ser responsables civilmente. No, totalmente en desacuerdo, porque, como he señalado, existe la intromisión de una causa extraña no imputable según la teoría de las obligaciones y, bueno, en este caso, pues, derivado del incumplimiento involuntario de nuestra representada. En ningún caso se nos puede atribuir, pues, las consecuencias de ese hecho. Y además, si bien nuestra representada pues se vio sometida a esta situación, siempre tuvo la intención, vuelvo y lo reitero, de cumplir con la operación principal. Incluso pues hizo todo lo que estaba en sus manos para llevar a cabo la misma. Pues como se ha desprendido del caso, pareciera ser que a partir de la conducta negligente y temeraria de Blue Roads Venezuela, y pues acompañado con la actitud fraudulenta de Japan Petroleum Company, lograron pues el haberse apropiado de la mercancía, el haber refinado, el haberlo comercializado en los negocios que bien se mencionan. Y pues esto en ninguna circunstancia puede involucrar a nuestra representada en esos términos. Muchísimas gracias. No tengo más preguntas de mi parte. Bien, en vista de que los árbitros ya no tienen preguntas, damos por terminada la audiencia y hay oportunidad para que los árbitros den sus recomendaciones a los participantes. Bueno, ahora sí tienen primero la palabra las damas árbitros. Bien, bueno, por mi parte quiero felicitarlos, excelente ambas partes. La verdad es que respondieron muy, muy bien las preguntas. En este punto de la competencia ya estamos en semifinales y algunas preguntas son capciosas, a veces son un poco más rebuscadas para que ustedes llegaran un poco más a fondo del asunto, del caso. Los felicito porque respondieron muy bien, tienen bastante claro los hechos. Mi recomendación para las partes es que no, ya a este punto de la competencia no pueden leer, no pueden leer las preguntas. O sea, ni cuando estén dando los hechos, ya a este punto tienen que conocer bien los hechos del caso. Y se nota cuando las partes están leyendo. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Esa es mi recomendación, pero en líneas generales, muy bien. Bueno, por mi parte también nuevamente felicitarlos. Ambas partes coincidió con la doctora Berlioz en que ambas partes lo hicieron fenomenal. Una recomendación que les podría dar es simplemente el tema de la coherencia en el momento en el que están formulando sus alegatos, diseñar su estrategia jurídica desde el principio de una forma coherente, tanto con los hechos como con el derecho, y ver de qué manera eso puede resultar al final, que cada una de las cosas que ustedes dicen tiene implicaciones. Entonces, entender que el proceso es un todo lo que dicen desde el inicio hasta el final, los ata de alguna manera. Entonces, intentar que tanto su comportamiento, incluso las expresiones de su cara durante la audiencia, hablen. Entonces, es importante que ustedes guarden primero su respeto hacia ustedes mismos, respeto hacia los árbitros, respeto hacia sus contrapartes, y segundo, ser coherentes entre lo que dicen, lo que alegan y obviamente cuál va a ser ese resultado final. Bueno, de mi parte ya los he felicitado, los felicito de nuevo. Repito, es un caso complicado, pero en esos casos complicados hay una situación un aspecto que yo quiero que tomen en mente. El derecho sigue los hechos, no es al revés. El derecho sigue los hechos. Teniendo la situación fáctica clara, el derecho se aclara más y más directo a la norma que debes aplicar. Yo lo felicito, hay argumentos aceptables, argumentos
de otra valía, pero lo felicito realmente y lo importante, que le agarren amor al árbitro. Eso es lo importante, como lo he dicho en otras oportunidades. Bueno, por mí estamos listos. Fue un placer con ustedes y con las doctoras árbitros y espero verlos en otra oportunidad. Bien, muchas gracias a el Tribunal Arbitral. Para los equipos, los resultados de las rondas semifinales serán informados por correo el día de mañana en horas de la tarde. Y muchas gracias a todos, a los árbitros por haber participado y a los equipos por su desempeño en esta etapa de semifinales. Que tengan todos un buen día. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias.